Hola amigos, muy buenas noches. Saludos a todos, colegas, ciudadanos y todos aquellos interesados en el análisis político contemporáneo. Antes de comenzar esta tercera entrega que les había ofrecido acerca de las reformas constitucionales relativas al Poder Judicial Federal, de las cuales hemos hecho dos anteriores y una intermedia que tuvo que ver con la reciente iniciativa de la supuesta supremacía constitucional que comentamos ya en la entrega intermedia. Ahora finalizamos con esta tercera entrega sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, en donde analizaremos estos tópicos que normalmente no han sido motivo de comentarios ni en los medios de comunicación ni tampoco por los expertos en la materia, al menos no de manera tan difundida como debería ser, y que considero que son de interés común. Quiero invitarlos, antes de iniciar con el tema, a formar parte de nuestra comunidad digital en crecimiento. Me pueden encontrar en Instagram como clementeperez.jorge, donde comparto reflexiones y momentos claves del acontecer político actual. En X, antes Twitter, pueden seguirme como @clemente_jorge para análisis en tiempo real y comentarios sobre la coyuntura política actual. Y por supuesto les hago una invitación muy especial en YouTube, @clemente_perez_jorge_alfredo. Estaré transmitiendo contenido en vivo en breve con análisis, entrevistas y algunos debates sobre temas relevantes de nuestra política contemporánea. Y como ustedes saben que la política tiene una gran relación con toda la estructura legal y el derecho, pues habrán comentarios también relacionados siempre dentro del ámbito de la legalidad. Y si quieren podemos entrar ahora en materia para comentar esta última entrega que haremos sobre el tema de las reformas constitucionales al Poder Judicial que se han venido verificando o que se han verificado últimamente. Sobre este tema en general, ya a manera de contexto, ya saben ustedes que básicamente la reforma incorpora la legitimidad de origen de los jueces, magistrados y ministros al obligarlos a que sean electos popularmente, lo cual beneficia su legitimidad de origen en el sentido de que les da una legitimidad consensuada por el pueblo, y el pueblo, siendo el soberano, pues otorga la mayor legitimidad posible. Esta legitimidad de origen, en principio hay que entender bien el concepto de legitimidad de origen. La legitimidad de origen es básicamente la cobertura legal mediante la cual un sujeto puede realizar actividades públicas en función del nombramiento que se le otorga y el origen de ese nombramiento. Eso significa, por ejemplo, que la legitimidad de origen de un secretario de Estado proviene del nombramiento o la designación que hace el presidente de la República a favor de ese sujeto para que se haga cargo de esa Secretaría de Estado. Y así sucesivamente, es decir, la legitimidad de origen proviene de esa facultad, digamos, emergente del soberano, que indirectamente, a través de diferentes personas que ellos han elegido, a su vez estos designan a otros, y estas designaciones tienen una cadena legítima de designaciones que otorga a una persona la calidad de funcionario o servidor público. Significa que esa es la razón por la cual, por ejemplo, una persona cualquiera no puede de pronto agarrar y decir yo soy fiscal, por decir algo, o yo soy juez, o yo soy diputado, o yo soy senador, solo porque se le antoje, sino que todos estos cargos tienen una legitimidad de origen, es decir, de dónde proviene la formalidad mediante la cual ese sujeto en particular fue designado para desempeñar el cargo público correspondiente. Eso es la legitimidad de origen. Entonces, como ustedes saben que los jueces, magistrados y ministros tenían una legitimidad de origen indirecta que provenía, por ejemplo, en el caso de los ministros, pues provenía de la elección del presidente, una elección arbitraria, en términos de arbitraria, entre comillas, me refiero a que mínimamente tenía que cumplir los requisitos constitucionales, ser abogado, tener determinados años de ejercicio profesional, un modo honesto de vivir, etcétera, ¿no? Todos los requisitos básicos. Pero a partir de ahí, todas esas personas eran designadas
a instancias del presidente de la República, que mandaba una terna al Senado y de esa terna era electo uno de ellos. Y si el Senado no estaba de acuerdo con esa terna que le enviaba, entonces la rechazaba y el presidente podía elegir directamente a quien él quisiera. Sobre esta base de legitimidad de origen, en términos generales, es extraño que la legitimidad de origen de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviniera del presidente de la República, que es titular de otro poder. O sea, el presidente de la República es titular del poder ejecutivo y quienes sancionaban esa terna eran miembros del poder legislativo. Y finalmente este tránsito permitía que una persona pudiera adquirir la legitimidad de origen para la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es extraño que los otros dos poderes finalmente terminaran designando o eligiendo a quien iba a ser ministro del tercer poder, es decir, el Poder Judicial. Entonces esta legitimidad de origen, con independencia de que haya sido aceptada, de que haya sido construida dentro del contexto constitucional en México, pues no es verdaderamente una legitimidad que viniera directamente del pueblo, sino que venía indirectamente del pueblo, porque el pueblo es el que elige al presidente y el pueblo es el que elige a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y luego ya ellos, que habían sido electos previamente, tenían la facultad de designar a los miembros del Poder Judicial, lo cual no parece al menos consistente con la teoría democrática de una república como es el sistema de Estado y de gobierno que vivimos en México. Para efecto de que esto sea consistente y congruente con la doctrina democrática y republicana mexicana, tendrían que ser electos directamente por el pueblo también, así como son los titulares del Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo son electos por el pueblo, pues no habría por qué los ministros de la Corte no fueran electos también por el pueblo, si al final del día tampoco es que ellos llegaran o asumieran el cargo de ministros por carrera judicial, sino que lo hacían directamente por una designación o una selección directa del presidente de la República, sancionada por el Senado, o sea, por el Poder Legislativo. De modo que entonces no hay ninguna justificación por la cual no merezca mejores méritos el hecho de que sean designados directamente por el pueblo, si al final del día no era requerida la carrera judicial. Entonces, en ese contexto, en el proceso de selección directa, de una vez, y para también otorgarles una mayor independencia y una mayor autonomía a los magistrados y a los jueces, que al final del día ellos dependían del Consejo de la Judicatura y de la propia Corte, es decir, de los ministros de la Suprema Corte, pues para erradicar o mermar esa dependencia que pudiera afectar la objetividad y la autonomía a la hora de resolver los asuntos, para evitar influencias o un indebido uso de influencia sobre los jueces y los criterios de los magistrados, pues se consideró que era también apropiado que fueran electos directamente por el pueblo, porque de esa manera su legitimidad de origen les da mayor autonomía e independencia. Entonces, bajo estos argumentos, en términos generales, habíamos considerado desde la primera entrega que la reforma constitucional en principio parece ser buena. Luego, los demonios están en los detalles, ¿no? Los demonios estarían en términos generales, o los detalles estarían en términos generales, es cómo se va a hacer la selección de esos candidatos que van a poder competir en una elección popular. Y ese es un tema que todavía veremos los resultados más adelante, ¿no? Se supone que se va a sustanciar a través de comités de evaluación que los tres poderes van a instaurar para efecto de que en entrevistas y después de la revisión de que tienen los requisitos formales, puedan ellos ser ahí purgados, o sea, de los concursantes, purgados aquellos que no se considere que reúnen los requisitos necesarios para poder cubrir el cargo relativo, ya sea ministro, o sea magistrado del Tribunal Disciplinario, o sea magistrado federal o juez federal, y los que queden van a ir finalmente a una insaculación, o sea, a un sorteo, o sea, que se supone que será público, y de ahí los que queden pues ya irán a una competencia electoral para que el pueblo directamente los pueda elegir. Ese es el contexto en general y esa es, digamos, la estructura
que se ha establecido relacionada con la reforma constitucional del Poder Judicial Federal. Dijimos también en esa entrega que uno de los problemas que existen y de las críticas que se hacen es que se pierde una gran cantidad de capital humano que ha sido formado durante años a través de la carrera judicial y del ejercicio profesional en el propio Poder Judicial Federal, es decir, que muchos jueces, magistrados y ministros que tienen años en la formación judicial, pues van a perder todo ese capital humano. Se puede perder, no necesariamente se tiene que perder, pero muchos de ellos probablemente ya no estén conformes con competir en una elección popular, algunos de ellos, y otros probablemente pierdan esa elección popular debido a que la percepción general de la administración y impartición de justicia del Poder Judicial tiene muy bajos estándares actualmente, y eso pudiera afectar las candidaturas de jueces, magistrados y ministros que, pues habiendo tenido muchos años de ejercicio profesional y conociendo muy bien el oficio de la judicatura, de pronto carguen con esa, digamos, esa baja estima que el pueblo tiene en general sobre los resultados que ha otorgado el Poder Judicial Federal, y quizás perdieran, ¿no? Entonces muchos de ellos no van a concursar, no van a competir, y algunos otros es posible que incluso compitiendo pierdan esa elección. Entonces, la crítica es ¿por qué sacrificar tanto capital humano? Porque no se puede hacer un enjuiciamiento general de todos los jueces, magistrados y ministros. O sea, en general hay una percepción popular de que debido a las resoluciones que se han estado, digamos, dimensionando públicamente, que se han emitido últimamente en relación con sujetos que son de conocimiento y de dominio público, ha adquirido una reputación cuestionable el Poder Judicial Federal, pero no puede juzgarse a todos en la misma medida. Existen jueces, magistrados y ministros de muy alta calidad, tanto técnica como moral, con un alto nivel moral también y ético, que pudieran perfectamente continuar con el ejercicio de su profesión y además administrando justicia. El problema existe en que esa percepción general de la ciudadanía pues invade todo lo que es sí el Poder Judicial Federal, y muchas veces no se alcanza a distinguir entre la calidad o el nivel moral o la calidad humana de un sujeto que está dando ese mismo servicio respecto de aquellos que efectivamente hayan incurrido en algunos actos de corrupción o de resoluciones bastante cuestionables. Y normalmente la ciudadanía no tiene una relación directa con los miembros de la judicatura, y por eso es difícil que puedan distinguir buenos de malos. O sea, los que normalmente conocemos la calidad técnica y humana y moral de los impartidores de justicia, pues somos los usuarios, y los usuarios pues somos los abogados normalmente, porque incluso ni siquiera los gobernados, o sea, nuestros clientes o los clientes de los abogados llegan a darse una idea clara o a fijarse una idea clara de qué tan eficiente o qué tan bueno puede ser el servicio público de uno de ellos respecto de otros. No tienen un panorama general como para poder juzgar si hay calidad humana y calidad técnica en un impartidor de justicia, como la tenemos normalmente en los usuarios constantes, ¿no? Que sabemos en cada uno de nuestros circuitos, distritos e incluso en el país, qué ministros o qué magistrados o qué jueces han tenido una carrera proba y cuáles otros han sido cuestionados o emiten resoluciones muy cuestionables o hacen interpretaciones sumamente extensivas en casos muy particulares y en otros no. Es decir, no tienen un estándar de criterio, lo que hace sospechosa la actuación en unos asuntos y en otros no. En fin, todos estos juicios de valor normalmente los tiene el usuario directo, que somos normalmente los abogados litigantes. El pueblo en general no tiene mucho de eso. Entonces, lo que, digamos, esa imagen clara, esa película clara, entonces aquí va a ser muy importante el periodo de campaña, durante el cual tanto los juzgadores que asuman ingresar en la competencia electoral como
Los nuevos aspirantes pues van a tener que de una u otra manera tratar de convencer al pueblo de cuáles son las razones y los motivos por los cuales deberían votar por ellos para efecto de que asuman los cargos a los que me he referido. Ojalá hubiera una forma de lograr que la legitimidad de origen de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal no implicara la pérdida de todo ese capital humano, pero lamentablemente en una reforma de ese talante o de ese calado, pues normalmente tiene que ser una reforma general, y sobre esta reforma general la única manera de poder conservar ese capital humano valioso es pues también convocándolos a participar en esa elección popular. Lo cierto es que el resultado final de ello, independencia de que algunos injustamente queden separados del cargo o sean sustituidos del cargo, independientemente de todo ello, lo cierto es que el Poder Judicial Federal y los miembros del Poder Judicial Federal, desde los ministros hasta los jueces, van a adquirir una legitimidad de origen que les va a dar mucho mayor autonomía y mucho mayor independencia, porque ya no se van a deber ni al Consejo de la Judicatura, ni a la opinión de los ministros, ni a nadie más. O sea, simplemente se van a deber al pueblo, y eso les va a dar una gran autonomía y objetividad a la hora de resolver los asuntos. Ahora, esto es muy, muy importante, pero lo que tendríamos también nosotros que ver, o sea, y que hemos comentado en la segunda entrega, es que esta reforma estructural del Poder Judicial no necesariamente nos va a llevar al resultado final de obtener mejor justicia. Y como explicamos en esa segunda entrega, de lo que se trata al final del día, a partir de la finalidad y la filosofía del derecho, es de que a través de la ley podamos obtener justicia, no al revés. O sea, intentamos y admitimos las normas jurídicas porque consideramos que ellas nos van a permitir arribar a la justicia. Entonces, la finalidad última constitucional en un Estado como el mexicano debería ser encontrar los mecanismos adecuados para que a través de la impartición de los tribunales, de justicia de los tribunales, se alcanzara justamente la justicia, no solamente legalidad. Y en este momento lo que estamos alcanzando a través de los asuntos que se disciernen ante los tribunales es legalidad, no necesariamente justicia, porque una cosa y otra son distintas. Ya lo comentamos también en esa segunda entrega. Bueno, ahora, un aspecto que es muy importante es, y que debemos preguntarnos, es por qué en la percepción pública general estamos considerando que un juez, por ejemplo, en materia penal, no podría tener la entereza de resolver un asunto en donde él directamente pudiera, o su familia, pudiera ser amenazada porque el sujeto que está bajo su jurisdicción para efecto de ser juzgado resulta ser un miembro del crimen organizado y esto implica un gran riesgo para su integridad y la de su familia. Entonces, es post populi básicamente el conocimiento de que muchos de ellos son amedrentados, son amenazados o son directamente a veces ejecutados porque el justiciable resulta que efectivamente es un miembro del crimen organizado y bajo esa amenaza le advierte al juez que cualquier cosa que haga que no importe su libertad inmediata, pues va a pagar las consecuencias. Eso es grave, es preocupante, pero es real. Y eso no nada más pasa aquí en México. O sea, esto es muy importante entenderlo también. Pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo, pasa en todos los lugares en donde existe crimen organizado, que es en todo el mundo. Cuando uno de ellos cae bajo la jurisdicción de un juez, siempre ocurre este tipo de cosas. Ha habido soluciones o intentos de soluciones para evitar este tipo de represalias, y una de ellas se dio, me parece, en Colombia, en donde se establecieron jueces incógnitos, y estos jueces supuestamente eran jueces que el justiciable no sabía o nadie sabía quién era finalmente el juez que iba a resolver.
Esto es así en los países en donde hay un juez de derecho y no un jurado. O sea, en los países en donde existen jurados y no jueces, o sea, donde el jurado es el que dicta el veredicto, no el juez de derecho, sino que los jueces de derecho lo que hacen es regular el proceso y dictar la sentencia, pero quien determina la culpabilidad o inocencia es el jurado, que es representante del pueblo, cuya constitución básicamente lo que hace es reflejar un mayor nivel de democracia, porque el pueblo participa en la impartición de justicia a través de ese jurado. Y ese jurado, que es electo a través de insaculación, igual de una elección de todos los ciudadanos, se integra para efecto de que ellos determinen el veredicto, o sea, si es culpable o inocente. Ya el juez se encarga de regular, de controlar todo el proceso, y también se encarga de dictar la sentencia en caso de que salga culpable. Pero entonces ya no es el juez el que determina si hay culpabilidad o inocencia, y esto evita que sea sujeto directo de las amenazas de una persona que está involucrada en el crimen organizado. Y es mucho más difícil para estos personajes tratar de intimidar a 20, 21 o los que sean miembros del jurado que van a determinar finalmente si es culpable o inocente. Entonces, este modelo es, a mi juicio, mucho más efectivo y mucho mejor que el de tener jueces incógnitos. Porque estos jueces incógnitos no son realmente incógnitos, más tardan en designar quién es el que va a llevar el asunto que el crimen organizado en enterarse, porque hay fugas de información y porque normalmente están trascendidos los órganos de tanto de las fiscalías como los poderes judiciales, están invadidos o coludidos a veces inclusive con miembros del crimen organizado, así que ellos se encargan de una u otra manera al final del día de permear o de informar quién es el supuesto juez incógnito, y al final del día termina siendo igualmente motivo de amenazas o a veces motivo de ejecuciones, así que muy buen resultado hasta donde yo tengo entendido no dio en Colombia. Yo entonces lo que he estado considerando respecto de modo satelital a la reforma constitucional es que esta reforma constitucional debió venir acompañada de dos aspectos fundamentales. Primero, que el sistema penal mexicano debe integrar jurados en vez de jueces de derecho. Es decir, que este sistema, que en parte ya fue modificado a través de los juicios orales que se establecieron en materia penal, que también establezca los jurados, o sea, que no deje esa misma responsabilidad a una sola persona, calidad de juez, tiene que confrontar o tiene que, confrontar a un delincuente, cuando en realidad lo es, porque corre muchos riesgos, es un gran riesgo y su integridad siempre está en juego. Entonces, además, la integración de los jurados para determinar si hay culpabilidad o inocencia de una persona que está sujeta a proceso es una declaración abierta de la democracia, porque a través de este mecanismo se revela efectivamente el grado de participación ciudadana en el ejercicio del poder público, que es básicamente lo que intenta la democracia en una república. Entonces, de ese modo, es mucho más congruente un sistema penal en el cual se integra un jurado para tomar esas deliberaciones veredictales, que hacerlo a través de una sola persona en razón de ciertas cuestiones de carácter técnico que siempre pueden ser o no motivo de cuestionables en función de ciertos sucesos que muchas veces nosotros desconocemos y que sin embargo ellos tienen que padecer. Entonces es un poco inhumano, me parece a mí, y un poco falto incluso de consideración poner a un juez normal a tener que dictar una sentencia de esa naturaleza ante un miembro del crimen organizado cuyos integrantes están fuera, porque si bien es cierto, uno de ellos va a terminar condenado, muchos otros van a seguir en la calle y son los que terminan ejecutando o cumpliendo las amenazas que se hayan hecho en contra del juez que dictó la condena. Y así es muy difícil arribar en términos reales a verdadera justicia en materia penal. Es muy importante entonces que se considere, si no ahora, un poco más adelante,
que en lugar de que los jueces, sean los jueces en materia penal los que dicten la sentencia y el veredicto, o sea, la culpabilidad y luego la condena, sea un jurado el que determine el veredicto, es decir, culpabilidad o inocencia del procesado, y los jueces se encarguen de regular el proceso, de ser los reguladores del proceso y finalmente de aplicar la condena, que es lo único que harían, porque finalmente quien va a determinar si hay culpabilidad o inocencia es el propio pueblo. ¿Qué más democrático que eso? Claro, es el pueblo a través de un jurado que representa al pueblo. Por eso en Estados Unidos los juicios son fulanito de tal contra el estado de, no sé, Pensilvania o lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque básicamente ese jurado está representando al pueblo y es un ejercicio democrático, pero además de ser democrático tendría un altísimo impacto práctico, forense, en los resultados finales de las consideraciones que llevan a un determinado resultado de culpabilidad o inocencia, porque de ese modo no se puede culpar al juez de que sus resoluciones son cuestionables, sino que es el propio pueblo el que se da a sí mismo su justicia diciendo es culpable o es inocente. Si un jurado termina por determinar que un verdadero criminal resultó inocente, pues el propio pueblo se está dando la justicia que se merece. Ya no hay forma de culpar a un juez de que por culpa o por consideraciones extraordinarias de ese juez, esta persona salió o no en libertad. Será el propio jurado el que lo determine y ese jurado representa al pueblo. Y ese pueblo es el ejercicio democrático más claro que podemos tener en la impartición de justicia. De modo que yo sugeriría en primer lugar que en un segundo momento se haga una reforma complementaria a esta reforma del Poder Judicial, que es básicamente estructural, sobre la estructura orgánica, digamos, del Poder Judicial Federal, y se amplíe esa reforma. Primero, para que se incluyan los jurados en materia penal para que determinen el veredicto de culpabilidad e inocencia, y segundo, que los fiscales, tanto federales como locales, sean también motivo de elección, porque es bastante curioso, o por lo menos extraño, que se haya sometido a los miembros del Poder Judicial Federal a una elección popular, cuando a quien se le llama representante social es al Ministerio Público, o sea, al fiscal. El fiscal se le llama también representante, pues, el representante social. Si es el representante social, entonces pues tendría que ser electo por el pueblo también. Todos merecemos una representación. Si hay representación social, pues es porque hay elección. Pero se le llama así porque se supone que defiende los intereses del pueblo. Cuando le imputa responsabilidades a alguien que pone la paz social en una coyuntura de riesgo. Pero en realidad, si le llamamos representante social al fiscal, pues este sería el primero que tendría que ser electo por el pueblo. Además, no podemos negar ni podemos pasar por alto que gran parte de los problemas de una correcta impartición de justicia nacen en la integración de las carpetas indagatorias de las fiscalías, tanto locales como federales, y de la voluntad real de los fiscales de hacer justicia en términos de integrar debidamente y judicializar debidamente esas carpetas. Entonces, esas investigaciones que tienen a su cargo los fiscales son fundamentales para el futuro del proceso judicial que ya atienden los jueces. Entonces, los que investigan son los ministerios públicos, ponen en conocimiento del juez el asunto, el juez determina si debe o no ser procesado la persona y a partir de ahí correrá un futuro el proceso, pero el proceso va a cementarse en todos esos elementos que aporta el Ministerio Público a través de la investigación, en cualquiera de las etapas investigatorias, la inicial o la complementaria. Entonces, bajo esas circunstancias, y es muy importante tanto la calidad técnica, la formación profesional, como la vocación y además el respaldo social, su legitimidad de origen de los fiscales, principalmente federales y locales. Entonces yo creo que al mismo tiempo que ya se determinó que se elijan los ministros, magistrados y jueces, debería en un segundo momento
incorporarse una reforma constitucional para que también los fiscales federales y locales sean electos, y que en materia penal, en lugar de que se deje la responsabilidad de dictar la sentencia solamente a un juez, se le dé la responsabilidad al mismo pueblo, se deposite en manos esa participación ciudadana que invoca la democracia, para que participen en la impartición de justicia, y sea el pueblo a través de un jurado el que determine si hay culpabilidad e inocencia, y el juez sea el rector del proceso, que esa es su función principal, y finalmente le toque nada más imponer la sentencia correspondiente en su caso. Esta sería la tercera entrega y el último de mis comentarios en torno generales, en torno a la reforma del Poder Judicial Federal, la reforma constitucional del Poder Judicial Federal, y ojalá que todos estos comentarios hayan sido de interés o aporten algo a los elementos iniciales que tuvimos en un primer acercamiento con esta reforma, porque hay mucha información sobre si se debe o no elegir a los jueces y a los magistrados y a los ministros, pero en realidad hay muchas cosas más importantes que esa que tienen que ver con eso, pero que son más importantes, como la justicia, como las fiscalías, como el tema de los jurados, que no se han tocado y que yo creo que son más o igual de importantes que la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Pienso que si bien este es un primer paso, no debemos tampoco considerar que es un tema terminado. O sea, esto apenas está empezando. Si en realidad lo que queremos en México es impartición de justicia y no impartición nada más de legalidad, sino que queremos alcanzar la justicia, tenemos mucho trabajo por delante, y estas consideraciones que yo me he permitido hacerles a través de este medio creo que sirven para hacer una reflexión más profunda sobre el particular. Entonces, antes de concluir, quisiera recordarles la importancia de mantenernos conectados para seguir este diálogo sobre los temas que nos conciernen. Los espero en Instagram como clementeperez.jorge, y en X, antes Twitter, me encuentran como @clemente_jorge, y no olviden en el canal de YouTube buscarme como @clementeperez_jorge_alfredo. Gusto en saludarlos y espero sus comentarios. Buenas noches de 28 de octubre del 2024. Hasta pronto.